temerosa, de temor y de temblor ante el magnífico Dios ante el cual estamos. Señor, que este temor a ti, este reconocimiento del precioso sacrificio del Cordero inmolado, Señor, por cada uno de nosotros, aquel Señor que extendió la bendición, el rescate, Señor, no solo a un pueblo, sino a todo el mundo, a todo aquel que en ti cree. Gracias. Gracias por este regalo, gracias por este pago, gracias por este precio, Jesús amado. Dios, ni aun nuestra propia muerte, Señor, habría pagado de la manera tan excelente, tan perfecta, como tú pagaste por todo nuestro mal. Por tu llaga, Señor, somos sanadas. Por tu llaga somos perdonadas, somos restauradas en el nombre de Jesús. Y Dios, tenemos entrada libre, acceso hasta nuestro Señor. Gracias. Padre, que nuestro corazón no olvide, recuerde siempre este precio, este dolor, esta entrega, este sacrificio perfecto y hermoso que tú realizaste, Jesús amado, y que solamente este pudo satisfacer, Señor, y traer reconciliación con nuestro Dios. Gracias porque ahora nos podemos acercar hasta tus pies, Jesús amado, hasta los pies del trono del gran Dios, y ofrendarte con corazón sincero, Señor, como tú lo dices. Aumenta nuestra fe, perfecciona nuestra fe, Señor, porque sé que aún nuestra fe tambalea, nuestra fe duda, nuestra fe desobedece, Padre. Perdónanos, ayúdanos a que ésta sea perfeccionada y a que recibamos esta advertencia, Señor, para obedecerte más, para conocerte más. Gracias, Señor, por todas mis hermanas, y que lo que hoy se lleven, Señor, de verdad permanezca en su corazón y les inquiete todo este tiempo y aún lo puedan compartir, Señor, con otros, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, yo estoy haciendo un compendio de estas 4 exhortaciones. No descuidar la palabra de Dios. Exhortación a no descuidar la palabra de Dios. Del 1 al 4 en el capítulo 2. Y yo les pido que si lo están anotando, lo lean, amadas. Pero no como un texto sin contexto, sino como parte de toda la visión global que estamos viendo. Exhortación número 2. Ahí les va la 2. Capítulo 3, desde el 7 hasta el 4, 13. 3, 7 hasta el 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. La segunda exhortación es no dudar de la palabra de Dios. Repito los pasajes. Hebreos 3, 7 hasta el 4, capítulo 4, versículo 13. 4:13. No dudar de... A ver, porque no me están concentrando. El primero es no descuidar, exhortación a no descuidar la palabra. El segundo es no dudar la palabra. Porque hay quien no la descuida pero duda. Sí. No le cree. Sí, Señor, yo confío, tú proveerás, no sé qué, pero voy a ir con el prestamista mientras tanto para ayudarle a Dios. Ya no estoy creyendo. ¿Sí? Dudamos. Tercera advertencia, capítulo 5, 11 hasta el 6, 20. Aquí la advertencia es a no endurecernos ante la palabra de Dios. ¿No qué, perdón? No endurecernos. Retomo desde el primero. No descuidar, no dudar, no endurecernos. Y todo esto es ante la palabra de Dios. La misma palabra que es consistente de tapa a tapa. Y ahí viene la
cuarta, que es la que acabamos de leer ahorita, capítulo 10, a partir del versículo 26. La advertencia es a no desobedecer a la palabra de Dios. 4 advertencias que no nos gusta oír, que sabemos que a veces andamos en la cuerda floja. Descuidar la palabra. ¿Cuántas veces, a veces cuántas semanas pasan y no nos alimentamos de la palabra del Señor? Y la Biblia está ahí, cuando la volvemos a agarrar, Le quitamos el polvo. hay que soplar. O cuando la volvemos a abrir y leemos, ay, pues aquí dejé la lectura, pero no tengo ni idea de qué estaba yo leyendo. Porque ahí dejé la lectura, ahí dejé mi marcador, la continuación, pero no sé ni qué venía antes. ¿Por qué? Porque he descuidado la palabra. Primera advertencia. Segunda, he dudado de la palabra, leyéndola, tendiéndola, dudo de ella. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Lo crees? Y tiembla. Bueno, pues es una advertencia, pero también hay promesas, ¿no? También hay hermosas promesas. ¿Las crees? Sí, pero nada más como un poema que tengo ahí en un libro. Porque a veces las mujeres, pues a veces las mujeres no tenemos un esposo romántico. Algunas de nosotros no nos gustan los esposos románticos, pero algunas sí, ¿no? Pero el marido resulta que no es nada romántico, nada, ¿verdad? Y de repente leemos un poema, ¡ay, qué bonito! Que alguna vez oyera yo estas palabras, ¿no? Es nada más así como algo lejano. Y a veces leemos las palabras del Señor así, me dicen, ¡ay, ojalá y se cumpla! Igual que el romance fallido. No le creemos a Dios. Tercera advertencia, endurecernos ante la palabra de Dios. Va la quinta, ¿no? No, estoy retomando, estoy regresando porque mis alumnos necesitan varios repasos. Solo fueron 4 advertencias. No descuidar, no dudar, no endurecer, 4. Y no desobedecer. y no Ante desobedecer. la palabra de Dios. Estoy retomando y explicando endurecerse. Ya. Nos endurecemos ante la palabra. A veces no dudamos. Pero además, sí, pero hoy no. La palabra. ¿Sí? Ama a tus enemigos. A todos. Ya nos estamos endureciendo. Sí, pero a como que este es enemigo hasta del mismo diablo. No hay que querer nada. ¿No? Entonces, cuando le empezamos a modificar a la palabra o empezamos a buscar otro texto sin contexto para justificar mi pecado, ya estoy endureciéndome. Con la misma Biblia. 4ª advertencia: desobedecer a la palabra. ¿Qué sacrificio queda? Y retomo el sacrificio. ¿Qué otro sacrificio se les ocurre en nuestra mente finita inventar, crear mayor que el de Cristo? Ya vimos las comparaciones y eso desde nuestro punto de vista humano. ¿Se imaginan a nuestro Señor, a Papá Dios, que Él iba a descargar toda su ira en nosotros? En nosotros, porque nosotros merecíamos el castigo. Toda su ira la descargó en uno solo, toda la ira. Y entonces le dijo, fue tanta la maldición que cayó sobre Cristo, tanto enojo de Dios, que Dios se retiró por mí. Se apartó, por eso dijo, porque me has abandonado. Ese es el precio, hermana, y a veces no vemos la etiqueta.
Yo soy muy de, en el momento que tengo algo le quito las etiquetas, no sé ni cómo se lava, ni qué tela, ni corto etiquetas. Oye, ¿cuánto te costó? Ni me acuerdo. Amadas, de verdad, a la vida en Cristo no le quites la etiqueta, porque la etiqueta nos dice de qué estamos hechos y cuánto costamos. Esa sí hay que llevarla puesta siempre. Y siempre en nuestra memoria. Porque dice la palabra del Señor en el versículo 30, esto es muy duro, horrenda cosa, bueno, el 31. La disciplina de Dios entra, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Dice aquí, mía es la venganza, está citando un pasaje en Deuteronomio, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Muchas veces utilizamos este pasaje y decimos, ay manita, no te preocupes, mira este malvado viejo que te anda haciendo sus trucos, mira, dice el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Es Deuteronomio qué? No, Hebreos 10, 32, 35. No, 32, 35. 32, 35. Está sacado este pasaje de Deuteronomio 32, 35. Pero muchas veces le decimos a la gente, y sacamos un texto fuera de contexto, usamos el mí es la venganza, yo pagaré para desquitarnos de alguien, ¿verdad? A veces cuando estamos enojados con alguien y decimos Dios es justo y dice mía es la venganza, yo pagaré, pero en realidad la está usando aquí para el desobediente, para el que no confía en Él, para el que no tiene su fe puesta, para el que, dice aquí, el que voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Aquí muchos teólogos se golpean diciendo la salvación sí se pierde, la salvación no se pierde. Aquí dicen Hebreos, aquí, cuidado. Mira, si yo sostengo que la salvación no se pierde, me vuelvo un libertino. Un libertino. Es como ser hijo de papi y ser el consentido. Y papi, bueno, ay hijo, fallaste, no lo vuelvas a hacer. Y yo sigo obrando mal. Me vuelvo un libertino. Si yo sostengo que la salvación sí se pierde, entonces condeno a todo aquel que, habiendo pecado, dice ya no tengo remedio, pues ya me doy a la perdición. Me cargo de tanta culpa, me cargo de tanta condenación que pues siento que ya no hay esperanza alguna. Pero entendamos que la salvación, mis amadas, es todo un proceso, un proceso, es un lapso que empieza cuando yo le entrego, no es que acepto a Cristo. Cuando Cristo me acepta porque me entrego, porque lo reconozco, ¿sí? Las buenas nuevas, la buena nueva, reconozco su precio que Él pagó por mí, le entrego mi vida, me niego a mí mismo, tomo mi cruz, le sigo. ¿Qué le dijo al varón que estaba crucificado junto a Él? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Cuándo fue salvo? En ese momento. Cuidado, empezó su salvación en ese momento que se arrepintió, pero fíjate bien, allí empezó su salvación, pero Cristo le dijo, hoy estarás. Cuando le habla del futuro, es la salvación perfecta, se completa cuando yo esté allá y tú conmigo. Es cuando tú vas a poder decir soy salvo, cuando con Cristo me presente delante del gran trono de Dios. O sea que hoy no lo sé. Pues no. Hoy empecé. Yo ya empecé. Es como entrar a la universidad. ¿Sí? No por eso soy universitario. No por eso soy licenciado. ¿Qué estudias? Arquitectura. Ay, señor arquitecto, no, espérame. Apenas estoy en las primeras disciplinas.
Y todavía me falta la titulación y todavía... Ahora, perdón por la comparación, ¿no? Es todo un proceso. Quiero leerles un pasaje. Vamos a... Bueno, esto es... Hoy empezó, pero él moría. No que ya lo haya alcanzado. Exactamente, no que ya lo haya alcanzado. Prosigo. No es por obras, mis amados. Cristo ya hizo la obra perfecta, entendamos eso. Pero una vez que hizo la obra perfecta y empieza a trabajar esa obra perfecta en mí, ¿sí? Entonces empiezo a dar frutos de esa obra perfecta en mí. Se tiene que notar. Sí, hija. Entonces es una santificación. Perfecto. Amén. Diaria. Es salvación con un proceso de santificación, mi amada. Ciertamente, no nos vamos a meter, no es el tema. Pero cuidado, porque estos pasajes, muchos teólogos los toman para disputar, para decir, no, es que tú eres arminiano, es que tú eres calvinista. Mira, dejen a Arminio y a Calvino en paz. Ellos ya ahorita, ya adelante el Señor a ver qué cuentas entregar. Y Dios les va de verdad sus cachetadas. A uno y a otro. Y nosotros nos seguimos peleando por eso. En tanto que se dice hoy, dice Hebreos, no endurezcas tu corazón. Ese es el mejor consejo que podemos dar. No endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Mira, dice Juan, nada más anotarlo, Juan 20:31. Dice, pero estas, se refiere a las obras que Jesús hizo aquí en la tierra, está hablando Juan. Dice, pero estas, las obras que hizo Jesús, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Acuérdense que creyendo empezamos a tener vida y vivimos esa vida, esa nueva vida. Antes era una muerte en vida. Éramos como zombies, sin vida, encadenados al pecado. ¿Sí? Encarcelados, esclavos del pecado. Véanme tantito. Ahí hay otra cita que quería yo llamar su atención. Bueno, la clásica cita de Gálatas 13, y hay varias. Gálatas 3:11 dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es decir, no es lo que hago lo que me salva. No me salva esto, Cristo es el que salva. Es evidente, dice, el justo por la fe vivirá. Este fue el emblema, este fue el himno, este fue el objetivo, ¿verdad? De Lutero. Él descubrió esto como que por obras, no es por ofrendas, no es por sacrificios, es por fe. Pero la fe sin obra. Pero la fe sí. Acuérdense que fuimos salvos no por obras, sino para obras. Hay una gran diferencia y volvemos a subrayarlo, mis amadas. Quiero cerrar este estudio porque al final del capítulo 10, lo que hace este autor precioso es darle ánimo a los hebreos. Darle ánimo a los lectores, a ti y a mí. Ánimo, ¿por qué? Porque dice que fueron personajes, los tiene que amonestar, les tiene que hablar muy fuerte, pero al final es Dios obrando en este autor, el Espíritu Santo, y Dios nos tiene, junto con una palabra de advertencia fuerte, trae ánimo. Dice, porque tuvieron compasión por los presos y sufrieron una pérdida de bienes. Acuérdense que estos fueron judíos, que eran judíos, y conocieron la palabra y entonces empezaron a modificar su vida. ¿Y qué hicieron los mismos judíos? Los que no recibieron la palabra, los persiguieron, les quitaron sus bienes, los encarcelaron, algunos hasta los mataron. Sin embargo, dice que tuvieron compasión. Estos convertidos tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel. Y compasión es compasión y compasión, porque les llevaban comida, les llevaban ropa, les llevaban, ¿verdad?, víveres.
y sufrieron también la pérdida de sus propios bienes. Los dejaron a muchos sin casa, entonces tuvieron que juntar varios. Ahora sí que la familia burrón, ¿no? Se juntaban porque los dejaron mal. Otro punto dice, el secreto, otra cosa, un motivo de ánimo, el secreto de la victoria de estos hebreos fue su fe. Y aquí ya está empezando a introducir el capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Dice, por la fe, ¿verdad? El versículo 35 al 38. Por la fe fueron sustentados estos varones. Y al final, en el versículo 39, que es un versículo el que yo les invito, mis amadas, a escribirlo en bonito, hacer un cuadrito, si usted sabe hacer manualidades, y tenerlo en un lugar visible. Hebreos 10, 39. ve cómo cierra. Voy a leer desde el 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque la paciencia os es necesaria, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poco de tiempo Él ha de venir, vendrá y no tardará. Cristo va a volver. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice Jesús. ¿Sí? No se vale retroceder, pero vea, y cuántas dicen amén al último versículo, para ti y para tu familia. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que creen para salvación del alma. Amén. Amén. No somos de los que retrocedemos, hermanos. No seas de los que retroceden. Aquí hay una advertencia: no retroceder. Una vez que pusiste las manos en el arado, la vistes al frente. Y dice mismo Hebreos, extiéndete. Dice Pablo, extiéndete a lo que está delante. Dice Hebreos, vamos adelante a la perfección. En este proceso empezaste entregándole tu vida a Cristo. Cristo no vino a prometer, siempre uso el ejemplo, una hamaca con una piña colada. No. Una vida cómoda. Cristo vino a traer espada. Cristo nos dijo, papá, mamá, te van a dar la espalda. El que no aborrece padre, madre, hermanos, hijos, no es digno de ser mi discípulo. ¿A dónde estamos? ¿En qué nivel estamos, amadas? Pero en el nivel en el que estemos, la invitación es no retrocedas. A lo mejor todavía estamos aquí, muchas, pero no retrocedas, amada. Prosigue a la meta. Prosigue, persevera. Y el que persevere hasta el fin, y oigan esta palabra, hasta el fin, será salvo. Podrás decir, soy salva por la gracia del Señor. Amén. Y vivir en la gracia del Señor. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Señor, de verdad, tu palabra, no hay calificativo, Señor, para describirla, pero de sangre no hay remisión de pecados. Muy bien. Pero entonces matábamos un animalito, se mataba un animalito, ¿sí? O se hacían cosas. El sacrificio tenía que repetirse y repetirse y repetirse. El sacrificio de Cristo, una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Con respecto a la sangre, antes, vamos a ver el antes y el después. Antes se sacrificaba la sangre, el sumo sacerdote sacrificaba la sangre de otros, los animalitos. Cristo ofreció su propio cuerpo, su propia sangre,
Subió, por supuesto, de categoría, ya no es animalito, es un humano, igual que nosotros, nada más que limpio, sin pecado. Fíjense la superioridad, el brinco, el salto cuántico de la comparación. El sacrificio antiguo solo cubría el pecado, el de Cristo quita el pecado. Ese sí quita el pecado. ¿Por qué seguimos pecando entonces los cristianos? Cuéntenme. Porque somos Capciosa pregunta. desobedientes. Por nuestra naturaleza. ¿Perdón? Por nuestra naturaleza. Por la naturaleza, por la dureza del corazón, porque todavía seguimos en este paquete. Eso no es justificación. ¿Sí? Y todavía la carne es débil, pero el Espíritu debe vivificarnos constantemente. Pero el Señor nos dijo que nos va a dar un nuevo cuerpo. Ciertamente, esa es la promesa Él sabe que somos ulterior, claro. Él sabe Porque que con somos- ese no puedes entrar Pero por a la eso palabra también de ahí Dios. está el Espíritu Santo en nuestro corazón para... Pero ¿a qué vino Cristo a la tierra, mi amor? ¿A qué se encarnó? A demostrarnos que sí se puede. ¿Fue tentado Cristo? Claro. Y no nada más en el desierto, porque a veces decimos, pero ahí nada más fueron 3 tentaciones ahí, más o menos, en el desierto. No, constantemente lo estaban provocando. No es justificación, Lucía, pero la verdad es que muchas veces pecamos y la gracia de hoy del Señor es que nos podemos dar cuenta que estamos pecando. Anteriormente pecaban y decían al año le pongo las manos al cabrito y se va corriendo. Pero hoy el hecho de que el Señor murió por mí me hace ver que yo no debo de pecar, pero cuando peco, Ajá. ¿Qué sigue? yo le Me arrepiento. Eso Ese es el cambio, la diferencia es que anteriormente no había arrepentimiento, aunque Dios hablaba y pedía, vuélvete a mí, volverse al Señor es arrepentirse. El mensaje estaba dado, pero la dureza del corazón, la naturaleza del ser humano no. Pero ahora Cristo vino a hablarlo con palitos y bolitas. Arrepentíos. ¿Qué es arrepentirse? Es dar un giro total al camino que llevábamos. Un giro total. Entonces, el sacrificio antiguo no solo cubría el pecado, quita el pecado por medio del arrepentimiento. Cristo provee toda la solución, pero yo tengo que tener una conciencia, me dice mi hermana, conciencia de pecado junto con arrepentimiento. No remordimiento. Aquí lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Porque el remordimiento es... Eso le pasa a la gente que lo conoce. La gente que no conoce a Dios no se arrepiente. Claro, nada más tiene remordimiento, porque si estamos conscientes, hay una conciencia universal del bien y del mal. Y entonces dices, híjole, eso está mal, eso no debe ser. Pero es un remordimiento. Nada más, híjole, ojalá que no lo vuelva a hacer, pero pues si se me ofrece otra vez, a mí pónganme donde hay. ¿No? Así dice la gente, ¿no? Y a veces, pues yo sé que no está bien, pero pues me ponen ahí, ¿no? Entonces justifica su pecado, pero porque no hay arrepentimiento, ¿sí? Y el arrepentimiento solamente viene del sacrificio de Cristo, nada más, de esa palabra viva en mi corazón. Luego, el antiguo pacto, esto es algo primoroso, cuando yo lo miraba, decía Dios, de verdad. Y espérense que entremos al 11. El antiguo pacto era solamente para Israel. Nada más para ellos. El nuevo sacrificio es para todos los pecadores. Si conocen a 2 o 3, ahí les aviso. Es para todos mis amados, todos los pecadores que anhelan una restauración, que buscan, guiados por el Espíritu Santo, empujados, ¿verdad? Para que busquen el verdadero camino, que es a través del sacrificio. De nuevo estoy tocando el sacrificio de Cristo. El antiguo pacto
esto es muy hermoso, el sumo sacerdote entraba al tabernáculo y salía, ¿no es cierto? O sea, entraba, hacía todo su ritual y salía. Se acabó. Entonces entraba, era ahora sí que de entrada por salida. Esa es la diferencia. La diferencia del nuevo sacrificio. Él entró al cielo y está a la diestra del Padre intercediendo, y se quedó allí intercediendo por nosotros. No entró y salió. Se sentó. Se sentó, ¿verdad? Hablábamos del sentó. ¿Por qué se sentó? Porque terminó la obra perfecta. ¿Qué diferencia con el humano? Vuelvo a insistir, es un salto cuántico, es un salto de verdad. No es del cielo, de la tierra al cielo, es más, de verdad. Cristo vino a superarlo todo. Y simplemente nada más, para cerrar con broche de oro, el sumo sacerdote en el antiguo pacto, en el antiguo sacrificio, después de hacer el sacrificio, después de regar la sangre en el lugar santo, en el propiciatorio, todo esto, ¿qué hacía? Salía y bendecía al pueblo. Ya quedaron cubiertos los pecados de este año. Suena chistoso, nos reímos, pero de eso se sostenía todo un pueblo. Eso era una sombra. Y él, Nada más, no era el Señor les había dicho que Claro, claro. Salía y bendecía al pueblo. Vayan, ahora sí que vayan en paz. Les decía. Y en el nuevo sacrificio, Cristo dijo: voy a regresar. No es nada más los bendigo, pero ya no a sacrificar más, sino vengo por mi pueblo. Vengo a recoger para llevar a mi pueblo. La promesa del regreso del triunfador, del victorioso, del Rey de Reyes y Señor de Señores a nuestra vida. El otro se va y a lo mejor en ese año se moría su sacerdote y entraba otro nuevecito que más o menos ahí le sabía, pero Cristo, Él mismo y en persona. ¿Sí? He aquí yo estoy con vosotros, además, hasta el final. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Esa es la bendición de Cristo, pero no para irse, sino para entrar en el cielo, entrar en el tabernáculo celestial del que hablamos en el capítulo 9. Estar allí, pero volverá por nosotros. Esto es asombroso. Y vemos entonces que necesitábamos un sacrificio que quite el pecado. Necesitábamos un sacrificio que no es necesario repetir. Ve, pon tus ojos en el versículo 4, mi amada. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, wow, a los santificados, a los apartados, a los escogidos. Con una sola ofrenda, mis amados. 14. Estoy en Hebreos 10. Es que dije 4 para siempre a los santificados. 14. Cristo, su sacrificio, ya no es necesario repetir. Por eso aquel ritual de la iglesia popular, mis amados, donde se repite y se vuelve a sacrificar simbólicamente a Jesucristo, no lo vamos a volver a sacrificar. No vamos a partir su cuerpo nuevamente, no vamos a beber su sangre nuevamente. Una vez. ¿Qué hacemos con la cena del Señor? Porque esto es muy interesante. Nosotros sí tenemos un mandamiento de celebrar, de recordar, conmemorar, ¿sí?, ese sacrificio. ¿Ven? De nuevo regresar al sacrificio. Si el sacrificio, el precio que Cristo pagó por mí está en mi mente, mi entrega, mi devoción, mi vida ordenada tiene sentido. No es una vida religiosa, sino es una vida con sentido, porque está fundamentada en lo que Cristo pagó por mí.
Entonces aquí el 14, hermoso, de verdad, con una sola ofrenda hizo perfectos Para siempre. o sea, ha sido más empático, para siempre a los santificados. Y además el sacrificio de Cristo nos abrió el camino a Dios. ¿Qué pasaba antes? Solamente los sacerdotes tenían comunión con Dios. Y el pueblo, pues tú nomás traes tu animalito, ponle las manos, se acabó. Ese era el único contacto con Dios, y ver de lejos la columna, ¿verdad?, de fuego, o la nube, la columna de nube, y nada más. Que hay que moverse. Dios dijo, pues dicen los sacerdotes que Dios dijo, ahora sí que dijo que dijo. No es una relación personal. En cambio, Cristo, el sacrificio de Cristo, porque ¿cómo sabemos que abrió? Porque rasgó, ya les dije. Soy muy mala maestra, ya digo las respuestas. Rasgó él mismo personalmente con su muerte. Rasgó el velo que nos separaba de la presencia santa, poderosa y grande del Señor, de la voz de Dios. Nos acercó. Fíjense, nos hace una invitación a la gracia a partir del versículo 19. Es una invitación, ahora sí, como decía mi hermana, a entrar en la gracia. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ahora ya tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, pero siempre es por la sangre de Jesús. No podemos entrar de que, ya vine de turista, voy a sacar fotos, ¿verdad? Como mucha gente va a los lugares. No, no es turismo. Es por la sangre de Cristo, sabiendo el precio que se pagó esa entrada. Es gratuita la entrada, pero tuvo un precio. La sangre de Cristo. Ese es tu ticket. Y ya estaba pagado. Ya estaba pagado. Dice, por el camino nuevo y vivo. Y esto es hermoso, de verdad, en el versículo 20. Por el camino nuevo. Y esta es la gran diferencia con el sacrificio antiguo. El sacrificio antiguo, el animalito moría y pues se murió. Y había que ofrecerlo completamente en holocausto, quemado completo, o bien si eran sacrificios rituales, el sacrificio anual si era de holocaustos, pero si era el sacrificio ritual de estos que se repetían en la mañana y al atardecer, ¿sí? Entonces se repartían la carne, unos se llevaban una parte, los sacerdotes escogían la mejor parte, etc. Pero ¿y el animalito? No lo volvías a ver. Muerto está. Pero aquí nos habla, dice, por el camino nuevo y vivo. Porque el sacrificio de Cristo incluye su resurrección, su reaparición en medio de nosotros para mostrarnos su victoria, para traer la antorcha de la victoria en su mano. Cristo vivo, un camino nuevo que Él nos consagró a través del velo, esto es por su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Nos hace una invitación a la gracia y es muy hermoso. Todos los versículos desde el 22 hasta el 25 es una invitación a entrar en la gracia. No es a hacer obras nuevamente y a volver a caer en hacer y no en ser, ¿sí? Sino primero entendimos, Cristo pagó por mí, ahora entonces acerquémonos. ¿Cuáles son las condiciones para podernos acercar a ese lugar, a esa entrada libre? Primero, corazón. Corazón va primero. El Señor lo primero que examina y conoce son nuestros corazones. El Señor conoce nuestro corazón. No hay manera de esconderle nada. Acerquémonos primero con corazón sincero. Dice, purificado el corazón de mala conciencia. Tiene que ser sincero y puro. Un primer requisito para acercarnos. Y eso solo lo hace el sacrificio de Cristo.
Segundo requisito, versículo 23, que lo dijo en el primero. Me lo estoy saltando a propósito, pero lo dijo en el primero, en el 22. Pero 23 dice, mantengamos otro requisito, sin fluctuar, firme, sin fluctuar, la profesión de ¿qué? Con la fe. En otras versiones, en otras traducciones dice fe, de la esperanza. Amadas, no me puedo acercar sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Primero, un corazón abierto, sincero, puro. Pero ese corazón, y lo dijo desde el principio, en plena certidumbre de fe. Claro, ahí estaba hablando del corazón, del tratamiento. Yo no puedo tener un corazón puro si no he pasado por la fe. Entonces ya me puedo acercar confiadamente gracias a este precioso, perfecto sacrificio. Corazón sincero, puro y con la certidumbre de la fe, pero manteniéndola como firme, sin fluctuar. Y luego siguiente requisito, considerémonos unos a otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. El amor al prójimo. El amor al prójimo. Porque antes era 1, 2, 3 por mí y por mí. Por Miguelito nada más. Pero no era por eso. En cambio ahora es amando, acercándonos, considerando a otros, provocándolos, pero al amor. Otro requisito para acercarnos. Ya la entrada ya está abierta, ya está pagado el ticket. Hasta el lugar santísimo. Corazón, fe, convivencia, amor al prójimo. Y luego dice ahí, y no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Es el complemento de lo anterior. Dice, cuando veis que aquel día se acerca. Entonces vemos que la entrada está abierta de par en par. Ya tengo ticket, pero yo no puedo entrar sin fe. ¿Cuánta gente no declara y reconoce intelectualmente que existe? Que Dios existe, que hubo un Jesucristo, que entregó, que fue un gran profeta, que dio grandes palabras? Y sí, el pobre se lo echaron, pues porque trajo ideas diferentes, pero no ha tenido esa convicción, no ha tenido ese corazón transformado. Entonces no puede entrar, aunque diga que tiene el ticket, es un ticket pirata. Es falso, porque no hay una fe que le respalde. No está autografiado, no está sellado por el mismo Jesucristo. Entonces vemos que aquí tenemos esta. Y quiero, dice aquí, luego viene, a partir de aquí, esta parte es delicada. Sí. Muy delicada. A partir del versículo 26, a partir del versículo 26, no sé por qué me lo cambia al inglés. ¿Qué nos dice vamos a leer estos versículos? Porque si pecáramos es una exhortación solemne. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio. Estamos hablando del sacrificio. Ya no hay otro más, no hay otro más arriba, otro mejor, otro más fuerte, porque Él es el perfecto sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, antes, en la ley de Moisés, pues se lo echaban. Tú menosprecias 2 o 3 testigos, no, nos lo apedreábamos. ¿Cuánto más, de cuánto mayor castigo pensáis que será digno el que, fíjense los términos, pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda
la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Esta es una de las 4 exhortaciones por las cuales mucha gente no quiere leer el libro de Hebreos. Porque le da miedo que... Porque da miedo, porque es una advertencia de algo en donde ando coqueteando, en donde puedo estar cayendo. Vamos a nada más rápidamente a hacer un recuento. Hebreos 2, del 1 al 4. Bueno, qué gusto nuevamente reunirnos. Y Dios mira el corazón, no mira el número, mira el deseo de crecer, mira la perseverancia. Y a pesar de nuestras circunstancias, yo sé que muchas de nosotras estamos aquí buscando el rostro del Señor, porque somos nosotros quienes necesitamos al Señor. Somos instrumento de su gracia, de su bendición, y vamos a seguir precisamente con la palabra. Y vamos al capítulo 10 de Hebreos, donde vamos a mirar, hemos visto desde el capítulo 7, vimos la superioridad de Jesucristo como sumo sacerdote, como casa espiritual, como pacto. ¿Sí? Todos estos capítulos que nos han resultado a veces hasta un poco pesados en el sentido doctrinal, porque no somos judíos, porque acuérdense que nosotros entramos sin la primaria, sin esa educación judaica. Sin embargo, nos es muy importante, porque eso es precisamente lo que nuestro Señor Jesucristo vivió para cumplir con todo y además superarlo. ¿Sí? Nuestro Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, nuestro mejor pacto, nuestro mejor templo espiritual. Cristo lo superó todo. Aquello en lo que los hombres pusieron sus ojos y dijeron: ay, es que esta Biblia, ¿verdad? Poniéndole en nuestros días, esta Biblia es la que me habla. Y no puedes leer ninguna otra Biblia. ¿Sí? A veces ponemos nuestros ojos en lo material. Eso les pasaba a los judíos, ¿sí? Decían, nada más en este templo, nada más en este pacto, en esta ley, ¿sí? Y no miraban que Dios es mucho más allá. Dios es multidimensional. No es un Dios unidimensional o bidimensional, ¿sí? Dios va mucho más allá. Así que vamos al capítulo 10 de Hebreos. Voy a leer nada más el principio. Déjenme ubicarnos sobre Hebreos capítulo 10. Y dice la palabra, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, ponemos nuestro corazón y esta palabra, Señor, para que penetre en ese corazón sensible, ese corazón que te necesita, sediento de tu palabra, sediento de una revelación. Señor, asienta las cosas de tal manera, Señor, que éstas puedan caer en tierra fértil y dar mucho fruto, Señor. Un fruto de convicción, un fruto de fe, un fruto, Señor, de ir y querer anhelar, buscar, estar en contacto con la demás gente y convencerle, traerle, Señor, a los pies del mejor sumo sacerdote, a los pies de aquel que ofreció el mejor sacrificio. Gracias, bendito Señor. En el nombre de Cristo Jesús te alabamos y te bendecimos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios buscaba la obediencia de su pueblo más que los sacrificios. Y esta es la parte que a veces no entendimos y nos quedamos en la parte de lo que hago y no de lo que soy.
Me esmero en hacer, mas no en ser. ¿Qué me pasa? ¿Qué sucede? Lo voy a aterrizar de una manera muy, muy palpable para nosotros. Yo, ahora con los nuevos fotomultas, ¿verdad? Que nos andan cachando por sonido, por foto, ¿verdad? Si excedemos la velocidad, si no venimos manejando correctamente el cinturón. ¿Qué es lo que sucede? Vemos una patrulla, le bajamos, nos checamos el cinturón, Dejamos el teléfono. agarramos el volante con las dos manos, porque es infracción no agarrarlo con las dos manos. El teléfono ni lo tocamos, ¿verdad? Y hacemos cara de buen conductor. Y nos sale re bien. Pero si no hay los detectores, si no hay patrulla, y encima yo soy desesperadita y tengo prisa, Me pasó rebaso por la derecha, acelero. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estoy más ocupada en hacer delante de la ley, pero no soy. Hago como que soy buen conductor, pero solo delante de la ley. Pero no soy un buen conductor. ¿Qué necesito para ser un buen conductor? tener la conciencia. Detenerme, hacer conciencia de lo que hago mal, conocer la ley, porque necesito conocerla, conocer y respetar, ¿verdad?, las señales que me indican y obedecerlas. Dios buscaba la obediencia de su pueblo más que los sacrificios. Por eso nos dio la ley. La ley fue para indicarnos, esto está mal, para resaltar y decir, este es el error. Para eso es la ley nada más, porque a veces en nuestra naturaleza pecaminosa, pues pecamos y, ay, ni cuenta me di, que te contesté feo, que te mentí, que fui insolente, no me di cuenta. Pero la ley de Dios nos muestra que fuimos insolentes y me dice, pecaste. Me señala mi error. ¿Sí? Es como las infracciones. Usted venía mayor, ay, exceso de velocidad. Pues si venía yo tranquila, muy controlada, pues sí, pero la pistolita detectó que usted viene más rápido. ¿Sí? Entonces la ley me indica lo que está mal. Entonces tengo que conocer la ley para no infringirla, para no sobrepasarme. Pero eso no me hace nada más un buen conductor. ¿Qué más necesito? Conciencia de mis errores, de mi pecado. ¿Qué más necesito? Obediencia. Necesito obediencia, pero además necesito el mejor ejemplo. Necesito un ejemplo. Porque los seres humanos necesitamos ese ejemplo. En el caso, tenemos a Jesucristo, ¿sí?, que es nuestro mejor ejemplo, y Él caminó delante de nosotros para darnos el ejemplo, para marcarnos el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. ¿Sí? Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es por mi obra, no es por mi buena conducta, no es por cumplir la ley. Eso no me hace un buen hijo de Dios, sino el entregarme y seguir y conocer al Señor, y buscarle, amarle y obedecerle. Mire, aquí en Hebreos 10 dice el versículo 3, estos sacrificios, ahora vamos a hablar de un mejor sacrificio. Cristo es el mejor sacrificio y vamos a ver de qué manera. Creo que lo sabemos en términos generales, pero a veces es necesario extraerle por qué ha sido un mejor sacrificio. Y es una parte en donde ya no queremos volver a Cristo. Ya se murió, ya sufrió, ya padeció, ya se me olvidó. Ahora quiero ver al Cristo resucitado, sí, amén. Pero tenemos que a veces regresar y ver cuánto se pagó por mí, por mi salvación, por mi restauración, por mi sanidad. Cada vez que tú oras por tu sanidad, recuerda cuánto costó. Cada vez que oras por la restauración de algo en ti, en tu vida, en tu familia, recuerda el precio, vele la etiqueta es de mi Señor. Y esto es algo que a veces, y a Hebreos llama ahora nuestra atención para decirnos, esta es la etiqueta,
la etiqueta nos recuerda el precio, un mejor sacrificio. Dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Los antiguos sacrificios, los de los animalitos, ¿qué es lo que hacían cada año? Pues recordarnos que somos una bola de pecadores y bien feos. Eso es lo único que hacían. ¿Sí? Es por eso otra vez el sacrificio que me recuerda, híjole, que volví a pecar, que este año no fue mucho mejor que el pasado. Volví a caer, volví a ser tentado, volví a lastimar. Y desgraciadamente, cuando no estamos conscientes, la espiral se vuelve descendente, cada vez va a ser peor. ¿No es cierto? Cuando no estamos conscientes, sí. Y muchas veces ni siquiera cada año se hace esa reflexión, sino, ay, a mí que pago sus tortolitos y quieto, o a mí que pago mi multa. Claro, exacto, pago mi multa, pero eso no me transforma en un mejor conductor y en un mejor ser. Sin embargo, dice aquí, ya no quería los sacrificios. Versículo 6 dice, me estoy saltando para escoger, porque ahorita las voy a llevar a otras citas. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradan. ¿Qué pasa? Dios nos instituyó, el problema es que yo me fui nada más con la parte de la pagada de la multa. Pero eso no me cambió ni me hizo mejor. Yo necesitaba una ley para ordenar mi vida. Y si la infringo, pues pago mi multa. El problema es que no hubo una conciencia, como decía mi hermana, una conciencia de pecado para decir, esto ya no lo quiero volver a hacer. Esto no está bien. ¿Sí? Entonces nos dice aquí el Señor, las voy a llevar hoy a pasear por la Biblia, 1 Samuel 15:22. Si no la encuentra, yo le voy a leer varios pasajes donde solo algunos, son muchos, donde el Señor nos recuerda. Y Samuel dijo, si no la encuentras, escúchala, mi amada. ¿Tiene el Señor tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y después dice más adelante, porque la rebeldía, es decir, la desobediencia. ¿Qué versículo? Estoy en el 22, hija, del 15:22, 1 Samuel 15:22. Sí. Samuel estaba exhortando al pueblo que el Señor es lo que tiene su contentamiento. ¿Ustedes creen que lo que Dios quiere es ver morir a un animalito y desangrarse? Lo que quiere el Señor es ver ese dolor, ese precio que se paga. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces Él quiere que miremos ese dolor. Estamos entregando un animal que amamos, que cuidamos, que escogimos, ¿sí? Y que haya un cambio. Sin embargo, no lo hubo. Ya solamente se convirtió en algo mecánico, religioso. Y es muy fácil voltear y decir, ay, qué bárbaros estos. Los judíos de veras, pero no les cae el 20. El problema es que nosotros hacemos lo mismo. Pero Samuel ya se estaba dando cuenta de todo eso. Pero por supuesto, por eso les estoy citando el Antiguo Testamento, mis amadas. Vamos a Isaías 1:11. Y nada más les voy a dar de verdad una muestrita. Porque 1:11. Isaías, por favor. ¿Para qué me sirven a mí, dice el Señor, la multitud de tus sacrificios? Ay, Señor, ahora ya voy hasta el primer culto, conste que me levanto más temprano. Isaías 1:11. ¿Para qué me sirven a mí, dice el Señor, la multitud de tus sacrificios? Lo estoy haciendo personalizado, dice vuestros sacrificios. Harto, y oigan la palabra, traducción literal, harto, fastidiado. En otras versiones aún más coloquiales dice hastiado, es decir, asqueado. Fíjense, estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda de esto de ustedes? Dice, y en el 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda.
El incienso me es abominación cuando debiera ser un deleite. Lunas nuevas, sus sábados, sus fiestas, sus conmemoraciones religiosas y el convocar asambleas no lo puedo soportar. A veces hasta congresos, seminarios. Señor, yo tomo la escuela dominical 1, la 2, la 3, ya tomé el curso A, B, C. Aquí nos dice el Señor, no los puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Y dice el 15, me estoy saltando, cuando extendieres vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicareis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y después viene el consejo, lavaos. ¿Sí? Lucía, es que no es tanto de que tengamos una disciplina para aprender o para ir a la iglesia. No. Es como lo hacemos. Como Así estamos tomando es. las cosas como otra vez, como si fuera una obligación en lugar que fuera un deleite. Por un lado. Y la otra es sin reconocer a quién le estamos entregando eso, para quién lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Es la actitud de origen. ¿Sí? Es la actitud de origen. Y esa solo la conoce Dios, porque delante de los demás yo puedo ser una increíble santurrona. Sin embargo, pues sí, increíble porque nadie me cree. Dios al menos no me cree. Él sabe que soy falsa, levanto mis manos en la alabanza. Él sabe la falsedad de mi corazón, porque estoy acá y estoy pensando, híjole, me irá a pagar la vieja esta. ¿De verdad? Perdón, hermanas, ¿de verdad? Estoy, híjole, los frijoles, es que ahora no me dio la quincena, no me van a alcanzar los frijoles. Y estoy hasta arrodillada. Estoy orando por alguien, estoy tomando un curso, estoy sacrificando. Pero dice el Señor, estoy harto, hastiado. El problema no es hacerlo una vez. Ese no es el problema, porque a todos nos pasa. Hay momentos donde de verdad venimos a un curso, vamos a la iglesia, estamos en oración, hasta de rodillas en nuestra cama, y de verdad nuestra mente y nuestro corazón están en el otro lado. La verdad. Porque nos agobian nuestras penas, nuestras angustias, o el sueño, o el hambre, o nuestra vanidad. Porque no confiamos. Bueno, o porque no confiamos, pero nos pasa una vez. Y a veces decimos, Señor, hoy oré como si le hablara yo a la pared. Y no porque Dios no escuche, sino porque mi corazón estaba dispuesto. No pasó del techo mi oración, se oyó aquí y nada más, como címbalo que retiñe. Pero una vez no hay problema. Recapacitamos y decimos, Señor, perdóname. Perdóname, de verdad mi oración ayer o anoche o en la mañana fue hueca, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Pero el problema es cuando no nos damos cuenta. Y uno de los motivos es porque no reconocemos, y es a lo que nos quiere llevar el autor de Hebreos, el mejor sacrificio. Ya se pagó tu sacrificio, por más que sea extraordinario, nunca será el sacrificio de Cristo. Único, irrepetible. Y precisamente vamos a ver ese contraste. ¿Por qué el sacrificio de Cristo? Vamos a ver, hay 3 pasajes, ¿sí? Del 1 al 10, acuérdense que estoy en Hebreos 10, preciosos. Del 1 al 10, vamos a ver que el sacrificio de Cristo, ¿por qué es mejor? Porque sí quita el pecado. Sí me hace mejor, me transforma. El otro solamente cubría, pagaba la multa, el precio de un bajo precio simbólico de mi pecado. El antiguo. Entonces, yo necesitaba una provisión yo y los judíos, ¿verdad? Y toda la humanidad necesitábamos la provisión de un mejor sacrificio, además más efectivo, porque el otro no era efectivo, no me hacía, no me transformaba. Amadas, lo que cambia
es la muerte de Cristo. Porque Él pagó. Porque a veces decimos, acércate a Dios, órale a Jesús, y le enseñamos a orar a la gente, pero no le llevamos al precio, no le enseñamos la etiqueta de lo que costó, que ni números tiene, porque es incontable, ¿no es cierto? Entonces la necesidad, la provisión, vimos que no era suficiente. Y dice el versículo 9 y 10, que es en donde se enfatiza que el sacrificio de Cristo es mejor que cualquiera de machos cabríos. Dice el Señor que ya estaba harto, ya no les leí todos los pasajes en Amós, en otros, en Jeremías, de verdad, dice el Señor, ya ríos de sangre, ya no los quiero, los abomino. Y porque había reyes que sacrificaban, no un borreguito, eran ganados completos por el pueblo, por su tierra, por ganar una batalla, ¿no? Dice el versículo 9, entonces he aquí que vengo para hacer, dice Jesucristo, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero, es necesario que se quite, es decir, que ya no haya sacrificios, para que entonces el sacrificio de Cristo entre a cubrir completamente. Quítalo primero para establecer lo postrero, dice. Y en esa voluntad nosotros somos santificados, amadas, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez. Una sola vez. Una sola vez. Vamos a ver, el sacrificio antiguo. ¿Cómo era el sacrificio antiguo? Para empezar, de animales. Ni siquiera somos seres humanos.